El olor a café rancio y a cera quemada impregnaba el pequeño salón comunal, pegándose a la ropa y a la piel. Ricardo ajustó el poncho sobre sus hombros, sintiendo el crujido de la lana vieja. Había pasado las últimas horas en el velorio del viejo Pampa, un vecino que, según decían, había muerto sin quejarse, desplomado junto a su rancho. Ricardo, un hombre de tierra, acostumbrado a las faenas duras y a la soledad, no temía a los vivos. Pero la muerte en el silencio del campo, sin un adiós audible, le dejaba siempre un mal sabor, una punzada de inquietud en el estómago. Frente a él, el ataúd de madera rústica reposaba sobre dos caballetes. Un paño de lino blanco cubría la mitad del cuerpo del viejo Pampa, dejando ver su rostro, ahora una máscara de cera con los rasgos afilados por el último suspiro. Las pocas velas parpadeaban, arrojando sombras danzantes que parecían alargar los dedos hacia el féretro. Los murmullos de los presentes eran bajos, casi reverentes, rotos solo por el llanto ocasional de una mujer o el crujido de una silla. Ricardo sentía el peso de las miradas, el respeto por el difunto, pero también la tensión no dicha que siempre acompaña a la partida. Había una frialdad en el ambiente que no era solo del anochecer. Horas después, cuando la gente empezó a dispersarse, la luna no era más que un tajo pálido en el cielo, y la carretera de tierra, el famoso cruce del Terrón Negro, se perdía en una línea recta y polvorienta hacia el oeste. La pacha, su mula, lo esperaba atada a un tronco de eucalipto. Resopló, no por el jinete, sino por la oscuridad que se sentía más oscura de lo normal. Ricardo notó que el animal tensaba el lomo, como si no quisiera arrancar. Montó, y comenzaron el camino. El único sonido era el golpeteo de los cascos sobre el polvo y el roce constante de las hojas secas de la paja brava. Al fondo, frente a ellos, se alzaba una loma larga, un ascenso suave pero interminable que le daba nombre a ese tramo de soledad, la Loma del Descanso. El ascenso a la Loma del Descanso comenzó lento. El aire se había vuelto estanco, sin una sola ráfaga de viento que moviera el polvo. Ricardo sentía que la oscuridad a sus espaldas no estaba vacía, tenía densidad, como si la noche misma estuviera respirando en su nuca. A mitad de la cuesta, la pacha cambió el ritmo. Ya no golpeaba el suelo con firmeza, ahora arrastraba las patas, resoplando con un sonido húmedo y tembloroso. Sus orejas se pegaron completamente hacia atrás, aplastadas contra el cráneo. Entonces ocurrió. Ricardo sintió una sacudida seca en la montura. No fue un tropezón. La mula metió el anca hacia adentro, bajando la grupa bruscamente, como si un peso invisible y descomunal acabara de subirse a las ancas, justo detrás de él. El cuero de la montura crujió, tensado al límite. ¿Quién anda?, preguntó Ricardo. Su voz salió estrangulada, absorbida de inmediato por el campo muerto. Nadie respondió, pero el peso seguía ahí. La mula avanzaba a duras penas, con los cuartos traseros hundidos, temblando bajo una carga que Ricardo no podía ver, pero que sentía helada a escasos centímetros de su espalda. Algo se había invitado al viaje. Algo que olía a tierra removida y humedad vieja. Ricardo clavó la vista al frente, con los nudillos blancos aferrados a las riendas, temiendo que si giraba la cabeza, su rostro chocaría con lo que fuera que el demonio agazapado le estaba respirando en el cuello. El último tramo del repecho fue una agonía. La pacha avanzaba con el lomo hundido, cada paso era un esfuerzo titánico, como si estuviera arrastrando un arado de hierro clavado en la piedra. Ricardo sentía el sudor frío bajándole por la columna, justo en la zona donde sentía esa presencia pegada a su espalda, respirando su mismo aire. De repente, llegaron a la cima de la Loma del Descanso. Fue instantáneo. El crujido del cuero cesó. La mula se enderezó de golpe, recuperando su altura natural, como si le hubieran cortado las ataduras de una carga inmensa. Pero lo que hizo después heló la sangre de Ricardo. La pacha no siguió avanzando. Dio media vuelta sobre sus patas traseras, girando en seco para mirar hacia el camino por el que acababan de subir, hacia la oscuridad profunda del bajo. Se quedó estática, con las orejas en punta, clavando la vista en la negrura vacía. Y entonces, soltó un resoplido largo, profundo y vibrante. Un suspiro de alivio casi humano. Ricardo, temblando, siguió la mirada del animal. No había nada. Solo el camino de tierra pálida perdiéndose en la noche. Pero el alivio de la mula confirmaba el horror, aquello se había bajado. Se había quedado atrás, en la oscuridad, quizás esperando al próximo viajero.
Retomaron la marcha, más ligeros, pero con los nervios destrozados. Unos metros más adelante, una forma negra cruzó la ruta de un lado a otro, rápida como un latigazo. «¡La puta madre!», gritó Ricardo, manoteando el cuchillo en la cintura. Era un bulto oscuro, bajo y macizo. Cruzó de izquierda a derecha y se perdió en los yuyos. Ricardo esperó que la pacha se espantara de nuevo, que corcoveara, pero la mula no hizo nada. Ni un resoplido. Seguía caminando tranquila. Ricardo aguzó la vista. El bulto volvió a salir a la ruta, arrastrando algo metálico. Ricardo aflojó el cuchillo, pero no el cuerpo. La pacha seguía avanzando con paso firme, indiferente a la sombra que se movía adelante. Si la mula no temía, la amenaza era de este mundo. Al acercarse, la luna iluminó el bulto. No era un espectro. Era una chancha inmensa, embarrada hasta las orejas, que bufaba buscando raíces al borde del camino. Lo que Ricardo había escuchado arrastrarse no eran garras, sino un trozo de cadena oxidada que el animal llevaba atada al cuello. Se había escapado de algún chiquero cercano. La bestia los miró con ojos pequeños y rojos, soltó un gruñido sordo y siguió osando la tierra. Ricardo escupió al suelo, sacándose el gusto amargo del miedo. La pacha ni la miró. Sabía diferenciar entre la carne y el mal. Media hora después, el perfil del rancho apareció recortado contra el cielo. Una luz amarilla, débil pero cálida, brillaba en la ventana de la cocina. Su madre lo esperaba. La vieja doña Carmen estaba sentada junto a la mesa de madera, con las manos cruzadas sobre un rosario de cuentas gastadas. Al escuchar la puerta, levantó la vista. Sus ojos, hundidos por los años pero gentiles como el agua mansa, recorrieron a Ricardo de arriba a abajo. No preguntó por el velorio. No preguntó por el camino. ¿Estaba pesado el aire? No, hijo, dijo ella con voz suave, sirviéndole un mate cocido que humeaba en el jarro de lata. Ricardo asintió, dejándose caer en la silla. Sentía el cuerpo molido, como si él mismo hubiera cargado al demonio agazapado en sus espaldas. La pacha se frenó en la loma, murmuró él. Algo se quiso subir. La anciana no se sorprendió. Se levantó con dificultad, acercó una vela a la imagen de la Virgen del Valle que tenía en la repisa y, posando su mano arrugada sobre la frente sudada de su hijo, comenzó a rezar. Ricardo cerró los ojos. Afuera, el viento empezaba a levantarse, silbando contra las chapas. Pero allí adentro, bajo el murmullo rítmico de la oración, la oscuridad del cruce del terrón negro parecía, por fin, haber quedado lejos.